normas, les llaman las NOM, establecen la posibilidad de métodos para poder hacer pruebas dinámicas estáticas contra los niveles de emisión de dióxido de carbono que emiten los autos. Es bien importante eso, la gente tiene que saber que es muy importante eso. Y estas normas y disposiciones recomiendan prácticamente desde la federación y todas las leyes alineadas, que por cierto les pasaré una ficha técnica con todo esto, que debemos de usar como instrumento fundamental la verificación vehicular, que es la única forma que el Estado tiene para garantizar que las emisiones cumplan con una especie de monopolio de contaminar. No es que no se le permita a los autos no echar humo y no contaminar. Lo que no se les permite es que sobrepasen el nivel deseable de contaminar. Es como cuando uno consume el agua. ¿Cómo saber cuánto consume alguien de agua? Pues se usa un medidor. ¿Cómo saber cuánta temperatura tiene un niño enfermo? Se usa un termómetro. ¿Cómo saber cuánto emite de gases un auto? Se usa una verificación. Con normas y disposiciones técnicas que hay que acatar. La que sigue, por favor. Y entonces, no solo las normas lo establecen, y las propias organizaciones internacionales y los propios especialistas y la propia ciencia demuestran una y otra vez que el problema tiene que ver con las emisiones, la que sigue por favor, con las emisiones de gases. Y dice, sí están vinculadas con las emisiones vehiculares. Los vehículos son el responsable de buena parte de la contaminación del aire de las zonas metropolitanas. ¿Pero qué creen? Tan solo el 20% de esos vehículos, en promedio de sus muestras, son los que emiten el 50% de esa contaminación y el otro 80%, el otro 50%. Es decir, se tiene que trabajar sobre un porcentaje focalizado de vehículos para poder atenderlos, identificarlos y ayudarlos. La que sigue. Ahí hay pruebas sobre lo que está pasando con las emisiones y quién las emite. ¿Qué pasa? Que si no uso un programa de verificación, no tengo la posibilidad de identificar, uno, de detectar, dos, de corregir y de sustituir de la circulación en el caso de que fuera necesario. Cuando se habla de la afinación controlada, las llantas nuevas y otros instrumentos, los expertos y los especialistas científicos que lo estudian este fenómeno hablan de que son auxiliares complementarios. La revisión mecánica, la afinación, las llantas bien puestas, etc. son auxiliares, pero determinan en ningún país que haya política pública ambiental para contratar el aire, no se habla de otra cosa más que de la verificación. Eso es importante que lo tenga claro la gente. ¿Por qué tenemos un programa de verificación? Porque es lo que recomiendan los organismos internacionales que se dedican a esto, porque es lo que ha demostrado a eliminar la contaminación en ciudades como Chicago, Illinois, Ciudad de México, Los Ángeles, muchos otros estados, el propio Jalisco. Y otra más, y esa es muy, muy grave. La contaminación de ozono está provocada por las emisiones vehiculares. Y si no eliminamos el ozono, vamos a seguir teniendo problemas muy serios. La única forma de detectar a estos emisores de más cantidad de ozono es la verificación. Gracias, secretario. Pues muchas gracias, secretario. Continuando con el mecanismo y la manera de desahogarlo, vamos a pedirle a Gabriela que nos informe sobre las personas que hablarán, que en este caso van a ser 3 de ellas. Bueno, voy a hacer uso de la voz y el compañero Raúl también va a hacer uso de la voz en esta ¿Nada más 2? Sí. Ok, adelante. Bueno, primero quisiera un poco, lo voy a contradecir, secretario, en el sentido de la ilegalidad sobre la jurisprudencia que estoy hablando. Esta jurisprudencia está basada
en las mismas acciones que se toman en la Ciudad de México para condicionar el pago del refrendo previamente ir a verificar. Y hablamos de que el pago del refrendo es un impuesto y, como bien lo dijo, la verificación es un derecho, entonces no se puede supeditar uno al otro porque es un doble castigo al ciudadano. Si yo estoy adquiriendo un derecho previo al pagar mi refrendo, no me tienen por qué limitar ese derecho a otra circunstancia. Entonces, con base en ello, si no hubiera sido ilegal, pues no hubiera habido la votación por mayoría en el Congreso, inclusive los propios diputados del Movimiento Ciudadano se abstuvieron 2, pero no hubo ningún voto en contra. Eso por un lado. Por otro lado, ahorita nos comentaba del tema de las emisiones y de por qué ustedes consideran importante el tema del programa de verificación como se aplica actualmente. Yo lo que quisiera acotar en ese sentido es que, por ejemplo, me explicara en qué beneficia al medio ambiente que ahorita le estén diciendo a la gente que si su vehículo está descompuesto lo lleve en grúa, simplemente para que le entreguen un comprobante y pueda hacer el cambio de las placas. Esa prueba no nos está diciendo ni nos está dando un impacto, y en su momento, cuando le toque su intervención a la secretaria del Medio Ambiente, lo podemos profundizar, pero nosotros siempre hemos sostenido que lo que verdaderamente contribuye al medio ambiente es el mantenimiento del vehículo, en este caso la afinación y aquellas circunstancias extras que pueda tener el vehículo. Eso es lo que tiene un impacto. Un vehículo que llega en una grúa y que además le están haciendo gastar al ciudadano en la grúa, que a lo mejor ese dinero lo podría aplicar para mejoras de su vehículo y verdaderamente no contamine después, se está gastando un dinero simplemente por el hecho de que le están condicionando las placas. Entonces, eso no tiene ninguna medida medioambiental, sino totalmente recaudatoria por activar un programa y tener el número o la cuota que ustedes tienen que cumplir al año por verificaciones. Era una meta que tenían de 1 millón de vehículos, porque sabemos que la empresa, con el contrato leonino que tiene, les cobra más si no llegan a la cuota. Entonces, no es un tema medioambiental, como lo está refiriendo, y le faltó por ahí la parte que para nosotros es muy importante. ¿Cuál es el fundamento y el sustento de que nos diga que el contrato cuesta liquidarlo 20,000 millones de pesos? Usted acaba de decir que la deuda pública de Jalisco son 27,000 millones de pesos, y me parece pues un tanto alarmante que un solo contrato con una empresa privada extranjera, además, que se lleva el dinero de los mexicanos, casi nos cueste lo que es la deuda pública del estado de Jalisco. Y pues yo quisiera saber a dónde llegamos o cómo llegamos a esa cifra de 20,000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que yo podría dar de réplica. Gracias. Continuamos. Usted habla de que ha mejorado la calidad del aire con la verificación vehicular. Esto lo afirma hace un rato, ¿sí? No solamente en las ciudades que mencionaba, sino también aquí en Jalisco, ¿sí? Aquí tenemos algunas cifras, ¿sí? En 2022 hubo 127 días con calidad aceptable del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. En 2024 disminuyeron a 119 días. En lo que va del 2025 cae a 95 días y se han presentado 203 eventos de mala calidad del aire contra solo 30 en 2024. ¿Sí? La calidad del aire obviamente va en picada, es evidente. ¿Sí? Esto a pesar de que en lo que va de este año se han realizado alrededor de 963,000, a lo mejor llegaron al 1,000,000 de verificaciones, casi 3 veces más que el año pasado. ¿Sí? De estas verificaciones, el 38%, cifras de ustedes, reprueba la prueba, y la inmensa mayoría
porque ni siquiera pasa la inspección visual, ¿sí? Ni siquiera se le miden las emisiones a estos carros, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿para qué sirve el programa de verificación vehicular? Si aquí están estos datos proporcionados por la misma Secretaría de Medio Ambiente, ¿sí? Dice que la verificación sirve para identificar y corregir. Nosotros decimos, bueno, ¿dónde están las correcciones? Nosotros entendemos muy bien que para diagnosticar una enfermedad, pues obviamente hay que medir, hay que hacer análisis, etcétera, ¿sí? Pero los simples análisis no sirven para dar solución a nada, ¿sí? Se necesita actuar, ¿sí? Y en ese sentido es lo que nosotros no vemos absolutamente cuáles son las acciones del gobierno, ¿sí? El licenciado Pablo Lemus, en el año pasado, más o menos por estas fechas, cuando él dijo que iba a retirar los vehículos que no pasaran directamente ahí en los verificentros, también dijo que iba a haber subsidios y que iba a haber un programa de apoyo a los automovilistas, ¿sí? Usted mismo esto lo refrendó el 6 de mayo pasado, dijo que en 2 meses iba a estar el proyecto de esto, ¿sí? Nosotros decimos, ¿dónde está? ¿Sí? En la ley de ingresos en el proyecto de ley de ingresos no hemos visto eso, ¿sí? Bueno, básicamente esa sería mi intervención. Gracias. Hay algunas preguntas que son del derrotero de nuestra secretaria, me voy a permitir contestar más, las que tienen más la competencia respecto a mí. Voy a estar, como usted me dice, contestar su primera pregunta. He dicho que la concesión es una concesión otorgada por el Congreso del Estado que dijo por 18 años. El rompimiento de un contrato de concesión puede llevar, en el peor de los escenarios, a unos montos equivalentes a las inversiones realizadas y a los costos perdidos por quien hizo las inversiones. Yo ayer le propuse al Congreso hacer una mesa de trabajo con sus representantes, incluso les propongo a ustedes, para que sus abogados o la gente que quisiera ayudarnos revisando el tema se pusiera a ver cuál pudiera ser el resultado positivo de un rompimiento de una concesión. El positivo es que se rompe la concesión y no tenemos que pagar nada por ello. El peor de los escenarios es que tú pierdas un juicio y que un juez te obligue a pagarle a un particular por daños y perjuicios o por lo que implique el rompimiento de un contrato. ¿Cuál es el escenario más fuerte? El de los 14,000 millones de pesos. Si yo dije en la glosa 20,000, me retracto, estoy hablando de 14,000. Esa es la posición que yo, con lo que he revisado, puedo decir que ese sería uno de los peores escenarios de una dictaminación de un juez. Si un juez además dice, y agrega los intereses y agrega puede llegar a más incluso. Esa es una cifra que uno proporciona con base en referencias de escenarios posibles. Y sería irresponsable de mi parte no advertirlo. Porque es necesario que la gente sepa que si rompemos una concesión, quien tiene esa concesión puede ir y puede quejarse y puede ganarte un juicio. Y un juez puede determinarte a ti que le pagues. Porque ese es un derecho que tienen los particulares. Es un derecho que tienen los particulares, defenderse frente a un acto de autoridad. Si usted no está de acuerdo con algo, con un acto de autoridad del gobierno, va con un juez, levanta un juicio y si el juez dice que usted tiene la razón, obliga al Estado a cumplir. Eso es importante que la gente lo sepa. Muy importante que la gente lo sepa. Entonces yo tengo que advertir un monto, y ese es el monto y el peor de los escenarios. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. En el caso de un rompimiento. Por eso es importante seriamente entrarle un análisis de la posibilidad de una defensa jurídica contra ese tema. Y que los expertos en defensa jurídica puedan advertir lo que implica eso. Esa es una de las cosas que yo digo. 2,
Falso, totalmente falso, se lo digo a la gente. Nunca hemos dicho que llevando un carro en una grúa puede ir la persona de buena voluntad que tiene un carro descompuesto o imposibilitado de hacer la verificación a cualquier oficina recaudadora, llenar un formato, decir que bajo protesta de decir verdad, confiando en la gente, su carro no puede ir a la verificación. Con esa sola cosa la persona puede hacer su canje y sustitución de placas. Falso que le obliguemos a llevar una grúa a un centro de verificación. Lo digo y lo repito, falso. Nunca hemos dicho eso. Los medios de comunicación nos han ayudado a decir cuál es el mecanismo. El mecanismo es: 1, situación extraordinaria, confianza absoluta en la gente. Si la gente tiene un carro descompuesto, vamos a confiar en que está diciendo la verdad. Y si nos dice, bajo protesta, decir verdad y llena un formulario, tiene la sustitución de placas. Y también le decimos a la gente: si ya pagó el refrendo, le vamos a sustituir la placa de manera gratuita, porque esa es la condicionante que se estableció para tener la placa. Aunque no sea este año, si el próximo año se acerca al canje de placa y pagó el refrendo este año, se la vamos a dar gratuita. ¿Quién la va a pagar? Y lo dejo claro para la gente: aquella persona que no pagó el refrendo de este año y tenga que cambiar su placa el próximo año, va a tenerla que pagar, porque es un derecho que está establecido en la ley. Si el legislador establece plazos, tiempos y formas, estará en su derecho el legislador de decir cómo va a ser. A mí me toca decirle a la gente lo que puede pasar. Le hemos dicho a la gente: para que te retiren un carro, a la gente, tienes que cometer por lo menos 3 infracciones de movilidad. No te pueden retirar un carro si no ha pasado por eso. Se lo digo a la gente de frente. Entonces también es importante que tengamos estas para establecer con claridad lo que sí hacemos y lo que no hacemos, porque también hay mucha desinformación sobre eso. Gracias, secretario. Y bueno, ya con esta intervención de tu parte, pues prácticamente lo que sigue son las conclusiones, en este caso de tu comparecencia. Y lo que quisiera yo comentar es que con los comentarios que se han vertido, pues prácticamente se puede decir que se están abordando los 3 temas que fueron establecidos en la solicitud por parte de los promoventes, al menos lo que tiene que ver con el secretario de la Hacienda Pública, y continuaremos con la secretaria del Medio Ambiente. A mí me parece muy importante destacar las visiones que vienen desde, digamos, en este caso, desde la parte de los promoventes, pero también me parece relevante, en este caso, desde la autoridad, que está estableciendo, o está más bien compartiendo con ustedes, con base en qué es que se toman las decisiones públicas que hasta este momento se han determinado respecto de esta agenda. Y también me parece sumamente relevante, como parte de los trabajos del día de hoy, que se esté abordando este problema público que tenemos, y que los jaliscienses y las jaliscienses, ahora que estuvimos en las consultas, en el levantamiento de información del plan estatal, y que estuvimos cuestionando a los jaliscienses en todo el estado, y que participaron o tuvimos la participación de más de 6,700 expresiones de participación, definieron las y los jaliscienses que el medio ambiente, y específicamente sobre la acción climática, pues era una de las problemáticas más urgentes, sobre las cuales querían, o quieren más bien, que su gobierno actúe. ¿A través de qué? Pues de las diferentes instituciones públicas. Y me parece también importante señalar que por primera ocasión, y es el primer plan o la primera hoja de ruta
en todo el país, en todo nuestro país, en donde desde el gobierno del estado se establece o se le pone una etiqueta a los compromisos que va a tomar la administración actual respecto de la atención o la atención, insisto, de esta problemática, al poner o colocar la agenda de sustentabilidad en la etiqueta de la ruta que Jalisco va a tomar para los siguientes años. En este sentido, me parece que por parte del secretario ha establecido, insisto, con base en qué es que se tomaron estas decisiones. También ha mencionado pues unas posibles rutas de colaboración, incluso por parte de ustedes, quienes estén interesados en involucrarse de forma más directa. Tú lo has comentado, secretario. Y también me parece importante lo que ustedes están comentando. Insisto, son visiones que se tienen desde la iniciativa, en este caso, de los promoventes y también desde la institución, pero lo que yo pudiera destacar más de lo que en este momento se ha abordado es que está existiendo esta comunicación desde la institución de con base en qué es que se están tomando estas decisiones y también pues cuál fue cada uno de los pasos que se siguieron. A continuación y ya al final estableceremos pues prácticamente cuáles pudieran ser los pasos a seguir, pero pues a continuación le cederemos el uso de la voz a... ¿Otra vez? Ok, entonces me están comentando que quieren tener otra intervención, entonces Gabriela, adelante. Sí, mire, secretario, tomando en consideración lo que comenta sobre la liquidación del contrato, qué bueno que nos invita a una mesa de diálogo para discutir esto. Nada más como un hecho importante y un dato, como buena abogada me puse a investigar el contrato y ahí la cláusula 24 habla de la terminación anticipada. Me permito leerla. De conformidad con el artículo 89 de la ley de la Secretaría, podrá darse por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para la dependencia cuando se extinga la necesidad de contar con los servicios objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto del programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a cualquiera de las dependencias o entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, si la ley cambia, automáticamente esta cláusula los ampara para que no tengan responsabilidad. Y por otro lado, hay un incumplimiento por la propia empresa en el que se había establecido líneas que tenían que cumplir, y aquí hay una parte en el cumplimiento donde hay un incumplimiento. Hay que haber una línea en la parte en el municipio del Grullo de Autlán con 2 líneas para verificar que nunca se cumplió. Entonces hay un incumplimiento. Yo creo que voy a esto, factores hay para que se pueda rescindir el contrato sin que la dependencia tenga, o en este caso la Secretaría, tenga ninguna responsabilidad, y eso existe en todos los contratos. Entonces yo creo que no nos tenemos que estresar por eso de la liquidación de los miles de millones de pesos. Simplemente, si los diputados votan a favor la ley que está, la iniciativa de ley que está ahí próxima a votarse,
Con esta cláusula dejan sin responsabilidad a la Secretaría, al gobierno, y pues la empresa le podemos decir muchas gracias sin ningún problema. Me voy a permitir hacer una contestación que no hice de la intervención pasada por respeto al amigo que la preguntó. Y para la gente, vamos a establecer programas de apoyo para aquellos carros que no pasen la verificación y cuyas personas tengan imposibilidad económica para poder o arreglarlo o sustituirlo. Eso va a estar, eso lo hemos dicho. Entonces ese programa, y esos programas diferentes, porque son circunstancias diferentes, estarán predispuestos a la consideración de la gente en el programa de gasto, no en la ley de ingresos. Entonces, para la gente, sí vamos a hacer algo, sí vamos a ofrecer apoyos, sí vamos a ofrecer apoyos distintos. Lo platicábamos con ustedes incluso de que pudiéramos apoyarlos para que afinaran el carro, para que se los arreglen, para que les sustituyeran una parte del motor, para que se atendiera alguna de las circunstancias sobre las cuales no se pasa la verificación. Oigan, ¿por qué hacen una inspección visual? Otra vez, decirle a la gente, no son ocurrencias. Hay una obligación de la norma de hacer la revisión e inspección visual. La norma mexicana, las leyes federales, las leyes estatales, todas coinciden que el instrumento es la verificación. Yo lo he dicho una y otra vez, puedo estar en desacuerdo con el modelo de cómo se hace la verificación. No hay otra forma que la ley nos obliga que hacer la verificación. Pudiera ser con otra empresa, con otro modelo de negocio, como ustedes dicen, pero se tiene que hacer la verificación, porque eso dice la norma. Y yo a veces les digo a los diputados, oigan, algunos de ustedes quieren que yo no atienda las disposiciones, que me ponga en desacato con el cumplimiento de las normas. Ahí están las leyes generales, no las escribí yo no las aprobé. Las aprobó la representación del pueblo de México y del pueblo de Jalisco. La única forma para que nosotros no pudiéramos establecer una política pública de esa forma de verificación. Oiga, ¿qué es mejor que el huevo que la gallina? Yo he dicho que cualquier acto complementario es importante, cualquiera. Si yo afino mi carro, estoy contribuyendo. Si yo tengo mis llantas en buen estado, estoy contribuyendo. Pero eso no garantiza la identificación y la corrección y la aplicación de la norma. Eso auxilia y ayuda. Entonces, ¿pueden coexistir los programas? Sí, lo dijimos y yo se los propuse. Pero ustedes quieren eliminar la verificación. Ese es el propósito. Entonces quieren que nosotros incumplamos las normas federales, la ley general, la ley estatal, los reglamentos. Eso nos están pidiendo. Y todo programa es perfectible. Todo programa es perfectible. Corrijamos lo que no esté bien, hagámoslo mejor, hagamos auditorías públicas en los centros de verificación, transparentemos los costos, hagamos todo lo que ustedes nos digan, demos un decálogo de cosas que se tienen que hacer para que el programa de verificación funcione. Pero no nos pidan que incumplamos las normas, no nos pidan que vayamos contra la ley general, no nos pidan que vayamos contra disposiciones normativas, porque eso no lo vamos a hacer. O sea, la gente tiene que saber eso, no son ocurrencias del gobierno. Ahí están las leyes y las disposiciones. Son importantes. Ojalá se pueda romper una concesión sin un problema monetario. No le tenemos miedo a eso, lo hemos dicho muchas veces. No tenemos problema. Lo que no podemos hacer es cambiar la verificación, aunque sea con otros, pero tenemos que hacer la verificación.
porque eso nos dicta las normas oficiales. Eso nos pide la ciudadanía de Jalisco: cuidado y protección del ambiente, del suelo, del aire, del agua. ¿Qué hacemos?, nos preguntó el señor. ¿Qué hacemos como gobierno? Hacemos muchas políticas públicas para enfrentar eso. Si no hiciéramos nada, la cosa estaría peor, como ha estado en otras ciudades. Estaría peor como ha estado en otras ciudades. El mundo tiene ya grandes experiencias de los desastres que se han propiciado por la contaminación del aire. Si no hiciéramos nada, no hubiera forma de controlar este tema. Controlémoslo entre todos. Todos tenemos que tener y entregar un granito de arena para esto. No es nomás responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos cuidar lo que tenemos. El que tiene un auto no se puede escudar en el asunto económico, no, porque ya no le cuesta hacer la verificación. El que tiene un auto tiene la responsabilidad de manejar un auto en condiciones de que, pues, de lo que dice la norma, de lo que le permite. Y a las pruebas nos remitimos, los vamos a ayudar, pero a la gente que no pueda, que no tenga, porque hay gente que tiene y no quiere, que puede y no quiere, y eso está mal. Bueno, esas serían mis respuestas, perdón, me acabo de pasión, disculpe. Gracias, secretario. Y bueno, insisto, si algo podemos señalar en este caso de tu comparecencia, pues es básicamente que la parte institucional está prácticamente dando respuestas a las preguntas que ustedes le han hecho, y sobre todo mencionando que esta es la parte sumamente importante y de un ejercicio de rendición de cuentas, mencionar el por qué. Se está informando con base en qué es que se están tomando las decisiones. Me parece que han existido, o más bien una parte en donde se demanda fuertemente a un gobierno es cuando se toman decisiones y no se dan explicaciones de esta parte fundamental. ¿Con base en qué? Es que viene la determinación de estas políticas. Evidentemente, no solamente le corresponde en este caso al Poder Ejecutivo atenderlas, desahogarlas, sino que también recae en la co-construcción de un poder legislativo y todos a la vez, tanto ciudadanos como instituciones públicas a nivel estatal, a nivel municipal, formamos parte del ecosistema de nuestro país. De la parte normativa, como señalas, secretario, en cuanto que hay responsabilidades que debemos de atender y pues esto también marca una ruta a nivel institucional que debemos de atender. Y yo vuelvo a insistir en la parte también ciudadana. Está definido, al menos para Jalisco, que el medio ambiente es la problemática más urgente que las personas están exigiéndole a su gobierno que atienda. Es la número uno de 11 que definieron. De tal manera que además, como tú lo mencionas, desde la parte normativa, pues también existe voces ciudadanas que también lo están exigiendo. Ahora, y continuando con el desahogo de esta sesión, en este caso, secretaria Paola, damos el uso de la voz, con base también ya en la exposición que se tuvo por parte de Gabriela, que fue la de inicio. Muy bien, si quieres entonces adelante, Gabriela. Sí. Perdón, es que el secretario se va. Tengo
cita ahorita en el Congreso a las 10:20, por el Congreso, y ya no me queda tiempo. Yo solo de reiterar que estamos abiertos a sentarnos en esta mesa y que ustedes me digan una y otra vez. Las veces que sea necesario, estoy para servirles. Pero no lo podemos hacer como acuerdo, eso Claro que sí, una reunión como un acuerdo, reunirnos en una fecha predeterminada que me permita la agenda, por supuesto, para servirles con mucho gusto. También, secretario, pudiéramos generar que ustedes, si tienen algunas propuestas que presentarle, también las pudiéramos recibir y canalizarlas para que previamente a que exista esa reunión, pues tú también las puedas tener, ¿no? Sí, claro, con todo gusto, y muchas gracias, y me tengo que disculpar. Que se quede asentado como parte de los acuerdos, tanto esa reunión como que vamos a recibir sus propuestas. Gracias, secretario. Gracias. Bueno, pues continuando con el desahogo, ya lo he mencionado, adelante Gabriela con la exposición de los cuestionamientos hacia la secretaria del Medio Ambiente. Gracias, secretaria. Nuevamente hago mención que todas las cuestiones que se plantean, pues es con base en las inquietudes de la ciudadanía sobre el programa específicamente de verificación y algunos otros puntos que a lo mejor no van directamente tanto al programa, pero que va unido. Primeramente, quisiera hacer mención en su comparecencia pasada con los diputados sobre la glosa del gobierno. Usted mencionó que se llegó a la meta del 1.000.000 de vehículos verificados. Yo aquí quiero acotar, porque a lo mejor es algo en lo que usted le compete, el tema del cuando yo dije que hay vehículos que los están haciendo que vayan con duda con tal de que les den el certificado, es porque existe. Entonces me gustaría primeramente que se hiciera una investigación, porque está pasando. En segundo lugar, se les está diciendo que ya no nomás es que vayan la primera vez para que les den el certificado. Tengo aquí la prueba de que les están entregando un documento que para las placas tienen que ir a una segunda prueba, si no, no les pueden dar las placas. Y también quisiera saber, de ese 1.000.000 de vehículos, ¿qué porcentaje aprobaron la prueba? ¿Qué medidas piensa usted tomar de acuerdo en que los centros de verificación tenemos y traemos pruebas, inclusive están dañando los vehículos? Hay vehículos que definitivamente tienen, desde uno que le puedo mencionar que lo chocaron dentro del centro de verificación y no se quisieron hacer responsables, hasta el que dañaron o han dañado varios por el mal o la mala aplicación de la prueba. Se supone que ellos tienen una capacitación y con base en la norma están haciendo las pruebas, pero no están haciendo correctamente. Lo que quiero decir, no estamos cuestionando si los parámetros que están tomando van de acuerdo a la norma oficial, sino más bien los técnicos creo que no tienen la capacitación y es la razón por la que están dañando los vehículos. Pero peor aún es que nadie se está haciendo responsable de esos daños y dejan en total estado de indefensión al ciudadano. Solicitamos también a la secretaria que nos demuestre con datos duros el beneficio de realizar una prueba de verificación respecto a la calidad del aire, ya que si bien este año se llegó a la meta del 1.000.000 de vehículos, siendo un 25% más que el año anterior, ¿bajo qué argumento nos puede decir que se ha mejorado el medio ambiente con ese 1.000.000 de pruebas? ¿Cuáles son las cifras con respecto al año anterior, que hubo mucho menos pruebas? Pues queremos ver el avance significativo por haber este año verificado 1.000.000 de vehículos. También le solicitamos a la secretaria que informe
¿Qué antigüedad tienen los equipos para la medición de IMECAS y por qué se dejó de publicar en las pantallas que había en los distintos puntos la información designada para saber el índice de contaminación, para que la ciudadanía conozca las zonas con mayor índice de IMECAS? Que nos informe la secretaria si de la misma manera que se le exige al automovilista que pase una verificación, se llevan a cabo operativos e inspecciones a la industria, ya que cuando ha habido contingencias ambientales casualmente no es en las partes donde está concentrado el tráfico vehicular, sino más bien es donde están las ladrilleras, la cementera que está en Miravalle y las zonas donde preponderantemente está la industria. Los ciudadanos también quieren saber bajo qué criterio el gobierno, específicamente, pues en este caso por la secretaría que usted representa, se oponen a la reforma del programa de verificación en el que se pretende priorizar la afinación y el mantenimiento de los vehículos. Ya nos acaba de decir el secretario, y sé que por ahí va a ser su respuesta, que es porque estamos cumpliendo una norma, la 041, la 047, pero yo le quiero decir, secretaria, que el programa anterior, que se llamaba afinación controlada, que se aplicó hasta el 2018, estaba también apegado a estas dos normas. De hecho, las normas se empezaron a aplicar en la Ciudad de México, como usted bien dijo, que se morían los pajaritos, y se empezó a tener el tema de la verificación obligatoria. Pues fue desde 2006, la norma 41 sufrió una reforma en el 2015, y el hecho de que se priorice la afinación y el mantenimiento no es que nosotros queramos quitar la verificación solamente porque queremos, es porque realmente la afinación y el mantenimiento es lo que baja los índices de contaminación y no una prueba de verificación. Entonces quisiéramos saber por qué hay la oposición a que se vuelva al programa, pero sobre todo para que se active la economía de los dueños de los talleres de verificación, que por cierto, en el sexenio pasado se les hizo comprar un equipo actualizado y al final se les dejó con la inversión. Ese dinero que se recaudaría por un programa distinto se quedaría en México y se activaría la economía de ese gremio. También hay algo que queremos que nos contesten, porque hay una pregunta muy ambigua que está en la propia página de preguntas y respuestas de la verificación, y que realmente era nada más decir sí o no, y nos pusieron ahí toda una disertación que nos confundió y a la ciudadanía la tiene confundida. Y la pregunta es: voy a perder mi vehículo si no logro obtener en los diferentes intentos el distintivo aprobado, con base en la declaración del propio gobernador Pablo Lemus en octubre de 2024, donde argumentó que los vehículos ya no saldrían del centro de verificación si reprobaban 3 veces. Sin embargo, no ha habido a la fecha una aclaración, alguien que salga a declarar y a decir que esto no es cierto. Quiero saber qué sucederá con los vehículos que no pasen 3 veces la verificación. También preguntar si en 2026 volverán los operativos y las multas por el tema de la verificación. Y por último, queremos que informe y rinda cuentas a la ciudadanía el destino que tiene el dinero que está acumulado en el Fondo Medioambiental, con ejemplos claros. ¿En qué se está aplicando ese dinero y qué porcentaje del costo de la verificación va destinado al llamado Fondo Verde? Muchas gracias. Quiero, antes de cederle el uso de la voz a la secretaria, señalar que se integró una promovente más, Elizabeth Valenzuela. Muchas gracias, bienvenida.
Y pues, secretario, adelante con tu intervención. Tienes un tiempo de 15 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en este ejercicio histórico de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Quiero reconocer a la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cintia Cantero, por facilitar hoy este espacio de diálogo abierto. También saludo y reconozco la presencia del secretario, que estuvimos con él toda esta mañana, con quien comparto esta comparecencia para atender de manera conjunta las inquietudes de los ciudadanos. Saludo a las consejeras y a los consejeros que nos acompañan hoy y a los ciudadanos y a los colectivos presentes que solicitaron este diálogo. Hoy venimos a hablar del programa de verificación vehicular. Sabemos que hay dudas, inquietudes y experiencias diversas, y este es justamente el espacio para atenderlas con transparencia. Queremos explicar cómo funciona el programa, qué avances hemos tenido, qué retos enfrentamos y cómo estamos mejorando. Este diálogo es una oportunidad para fortalecer el programa, hacerlo más claro y accesible. Estamos aquí para informar, para responder sus preguntas y para seguir mejorando a la voz de la ciudadanía. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y por confiar en el valor de estos espacios. Creo que traigo respuestas a la mayor parte de las preguntas en mi presentación. Si está usted de acuerdo, pudiera comenzar y las que no las vamos retomando. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos el antecedente de todo lo que nos platicó el secretario de Hacienda, Luis García, y todo el tema de calidad de aire, que yo voy a entrar un poquito más adelante también. Pero el programa de verificación vehicular, como ya dijo el secretario, es una política pública implementada por el gobierno de Jalisco con el objetivo de controlar y reducir emisiones contaminantes que generan los vehículos, especialmente en zonas urbanas, donde el tráfico vehicular es intenso. Siguiente. ¿Desde cuándo es obligatorio verificar en Jalisco? Desde los 90 se arrancó el primer programa, ¿no? El primer modelo de control de emisiones vehiculares. En el 2018 fue el último año en el que se aplicó el programa de control de emisiones vehiculares, y en el 2019 fue que se lanzó este programa de verificación responsable. Siguiente, por favor. Actualmente existen 23 centros de verificación. 18 de estos centros están en el área metropolitana de Guadalajara y 5 en ciudades medias. Estas son los lugares en donde se encuentran esos 5 centros de verificación que están en el interior del estado, en el área metropolitana de Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Tepa, en Puerto Vallarta, en Lagos, y juntos suman 96 líneas para dar atención, y además se tienen 2 líneas móviles. Todos estos centros de verificación son operados por 11 distintas empresas, tanto nacionales como internacionales, que operan estos centros de verificación. Siguiente. Efectivamente, la meta que nosotros pusimos a principios de año fue llegar al 1.000.000 de verificaciones. Al día de 7 de diciembre del 2025 llevamos 1.045.565 verificaciones. Efectivamente es el año que hemos tenido con más verificaciones vehiculares. Siguiente. Este es el comparativo que tenemos desde el 2022 hasta el 2025. El 2022 tuvimos 312.000 verificaciones, en el 2023 fueron 824.000, en el 2024 343, y ahora estamos pasando el 1.000.000 de verificaciones. Siguiente. Igualmente lo pueden ver en estas gráficas cómo ha ido avanzando el programa de verificación por meses y cómo nos encontramos ahorita. Siguiente, por favor. Investigaciones y análisis de por qué pasa esto, y a la conclusión que hemos llegado es porque los carros en mejor estado fueron primero,
y tuvimos un índice un poquito más alto de aprobación. Actualmente estamos en un 64% de aprobación. ¿Por qué no están pasando los vehículos? Estas son las primeras 10 causas de rechazo de este año. Primero, pues que las emisiones están fuera de los límites. La inspección visual. Y la inspección visual es algo importante porque no es algo que nosotros inventemos, como ya se dijo, es algo que está en la norma. Y si en la norma la inspección visual no pasa, no nos permite continuar con la siguiente fase de la prueba. Ahí nos quedamos. Entonces esto es muy importante. Cuando hay humo visible, tampoco es una causa de rechazo. Componentes de control de emisiones, revoluciones por minuto, emisiones fuera de los límites, revoluciones tanto en gasolina como en diésel y lecturas fuera del intervalo. Siguiente. Los protocolos de las pruebas están alineados a los rangos de operación determinados por los fabricantes de cada vehículo. Las pruebas no generan daños a los vehículos. El personal de los centros se encuentra debidamente capacitado, pero ahorita retomamos si gusta, se encuentra debidamente capacitado para aplicar los procedimientos. Al día de hoy no tenemos oficialmente ninguna denuncia de daños en algún centro. Oficial no se ha registrado. Esto es importante comentarlo porque los centros cuentan con seguros por si hubiera daños. Obviamente 1 millón es muy probable que haya accidentes, que haya algún choque, y por eso cuentan con seguros para atender a la ciudadanía en caso de que existan estos percances. A la fecha no tenemos oficialmente estas denuncias, pero lo podemos platicar. Y por supuesto que ya anoté aquí que usted está pidiendo esta investigación de qué está pasando y lo vamos a ver, y por supuesto que lo vamos a revisar. Siguiente, por favor. Me voy a pasar ahora a la relación con la calidad de aire, que yo creo que el secretario de Hacienda también hizo un extraordinario trabajo en explicarlo. Nosotros tenemos en la Secretaría el Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire de Jalisco, que se llama el CIMAJ, y los invito a que lo revisen en la página, está en aire.jalisco.gov.mx. Cada 2 horas nosotros estamos actualizando la calidad de aire del área metropolitana de Guadalajara, está enfocado en el área metropolitana de Guadalajara, y lo que nosotros hacemos es medir con 13 estaciones que tenemos estratégicamente cuando la estación está en mantenimiento o presenta algún problema de datos, y entonces la quitamos del conteo. Nosotros cada 2 horas estamos tomando esas mediciones y estamos actualizando cómo está la calidad de aire. Y yo de verdad los invito a que lo revisen porque es un esfuerzo importante que se hace de parte del gobierno del estado, y que a veces cuando vamos a una ciudad pues vemos cómo está la calidad de aire en las aplicaciones, ¿no? Entremos a la de Jalisco, utilicemos lo que se está generando porque las estaciones están aquí y ustedes pueden visitarlas y se les puede hacer una visita guiada para que vean los componentes y los contaminantes que se están midiendo en cada una de estas estaciones. Estas 3 estaciones que están distribuidas estratégicamente nos van diciendo cómo está esa calidad de aire. La calidad de aire no únicamente tiene que ver con las fuentes móviles, que son los vehículos. Es una combinación de varias fuentes. Son fuentes fijas, son fuentes de área. Aquí entran las quemas agrícolas. Estamos en una zona donde todavía hay muchas quemas agrícolas alrededor de la ciudad. Están las ladrilleras también ahí. Están las fuentes móviles y están las fuentes industriales. El sistema de monitoreo de calidad de aire mide todo. Para mí es muy complicado nada más sacar el tema de cuáles son de las fuentes móviles. A mí me dicen cómo está el aire. Y yo sé
que tengo un 60% de fuentes móviles y sé que tengo tanto de fuentes industriales. Entonces, aplico un programa de política pública para cada una de esas. Y si ustedes vieron mi glosa, presenté una tabla de cómo están las emisiones en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, y cómo atendemos cada una. Para las fuentes fijas, ¿qué estamos haciendo? Para las fuentes industriales, ¿qué estamos haciendo? Tenemos las licencias ambientales únicas, en donde se le pide a las industrias que nos digan cómo están sus emisiones. Y cada año hacemos el seguimiento, y no pueden subir, y es un poder de convencimiento y que cada vez tener más y tener más. Eso estamos trabajando con la industria. En las fuentes de área, ¿qué estamos haciendo? El programa de ladrilleras. Empieza la veda el 19 de diciembre y termina el 3 de diciembre. Se les da una compensación en conjunto con el DIF para que dejen de quemar ladrillo en la época en la que más nos afecta la calidad de aire en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué hacemos con las fuentes naturales? Un programa importantísimo de manejo de fuego con protección civil y todos los municipios. Más de 400 elementos en el estado, etc. ¿Y qué hacemos con las fuentes móviles? Tenemos el programa de verificación vehicular. Es así como estamos nosotros midiendo en nuestro sistema de monitoreo de calidad de aire cada una de las emisiones que estamos teniendo. Siguiente, por favor. Y aquí tratamos de hacer una tabla, a ver si queda más claro, porque es muy importante que esta parte la compartamos con ustedes, porque sabemos que no es clara. Y a veces entender toda esta parte de química y qué hago no es sencilla. Y de verdad, desde la Secretaría estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en campañas de comunicación, en cómo estamos dando nuestros boletines, porque esto sea más claro, que no sea oscuro, porque no tiene razón de ser. Nosotros queremos aclarar que estamos en una ciudad grande, un parque vehicular importante, que tenemos problemas de calidad de aire que afectan nuestra salud y qué estamos haciendo para atenderlo. Y necesitamos que todos lo entendamos y que sea muy claro. Y aquí mis compañeros me ayudaron mucho a hacer esta tabla en donde nos dice la verificación vehicular está midiendo diferentes componentes, y aquí los ponemos, ¿no? Y específicamente me voy a ir al monóxido de carbono y a los óxidos de nitrógeno, a los NOxes, ¿sí? Y esos dos contaminantes me los está midiendo el CIMA, el Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en el momento en el que se alcance el número de verificaciones que me permita ver el cambio, se me va a reflejar en mi sistema de monitoreo de calidad de aire. Me paso a la siguiente, por favor. Y entonces, aquí hay un software que se llama el MUX México, que está avalado por la EPA, que lo que hace es evaluar el inventario de emisiones 2018 en conjunto con el padrón verificable y me indica que necesito el 60% del parque vehicular aprobado, no verificado, aprobado, es decir, que está en buenas condiciones y no está emitiendo tantos contaminantes para que yo pueda tener esta mejora. ¿Qué está pasando con los números que estamos viendo? Nunca hemos llegado al 60%. Ahorita, este año es el mejor y estamos en un 20%, 23% alrededor. Necesitamos participar más para que se nos refleje. Por supuesto que hay una mejora. Por supuesto que hay una mejora. Si me están diciendo que el 60% de las fuentes móviles de emisión en el área metropolitana de Guadalajara, 60% vienen de los vehículos, por supuesto que con un 20% del padrón verificado, aprobado, estoy teniendo un impacto. Siguiente. Sí, siguiente. ¿Y por qué es importante todo esto? Y es importante también que lo entendamos para nuestra salud. Porque el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno, que son los NOxes, que es lo que está generando los vehículos, más el sol, nos genera ozono.
y el ozono mata. Y el ozono es un problema importante que tenemos que evitar. Y no hay otra forma de evitarlo porque vivimos en un país soleado que bajándole a la contaminación de los vehículos. Siguiente. El fondo ambiental. ¿Sí? Esto es muy importante. El Fondo Ambiental Jalisco, que su nombre correcto es Fideicomiso Estatal de Protección Ambiental de Jalisco, es un fideicomiso que se forma de acuerdo al artículo 41 de la ley estatal, de la ley. Cuenta con un comité técnico para asignar apoyos, en donde está el gobierno, está la sociedad civil y están las universidades. Este año 2025, con el recurso que se recibió, ya les explicó los porcentajes el secretario. Del recurso de la verificación vehicular, una parte va para el proveedor tecnológico, otra para los centros de verificación y otra se queda en el FEPAC. De ese recurso que se quedó en el FEPAC, este año se financiaron 11 proyectos y les voy a decir específicamente qué hicimos. Siguiente. Restauramos mangle en el estero El Salado. Hubo la producción de 4,000 plantas en viveros en Sierra de Tapalpa. Se restauraron 20 hectáreas en Cabo Corrientes. Se reforestaron 10 hectáreas en Zapotlán. Se instalaron 20 estaciones de monitoreo de fauna silvestre en la zona norte, en la zona huirrárica. Se hizo el mapa de cultivos de agave en la región Alto Sur. Siguiente. Se instalaron 5 biodigestores y se rehabilitaron en rastros municipales y 4 se instalaron en comunidades rurales para el manejo de materia orgánica. Se formaron 2 comités participativos, tanto en el ejido Zapotitlán como en el comité de manejo del parque del bosque de Arce. Se compraron 6 cosechadoras en verde que van a permitir realizar este tema de cosecha en verde. La caña, para cosecharla aquí en Jalisco, la quemamos y genera carbono negro y una cantidad de emisiones que nos hacen muchísimo daño. Necesitamos trabajar en cosecha en verde y para eso se necesita maquinaria especial. Y este fondo pagó 6 cosechadoras para empezar a disminuir la quema de la caña y todas las emisiones que generan. Y se sustituyeron y chatarrizaron, importante, chatarrizar 14 taxis que sabemos que no iban a pasar la verificación vehicular y entonces se sustituyen, se da el apoyo y se chatarrizan. Este programa de chatarrización es importante que lo mencionemos así. Chatarrización no es nada más una sustitución de carro, porque lo que tú quieres es quitar los dos motores de la calle, o sea, quedarte con uno nada más. El apoyo no es para que la gente tenga 2 vehículos, es para retirar de circulación el que está contaminando, chatarrizarlo, para asegurarnos que no va a volver a contaminar. Siguiente. Bueno, esto es. Muchísimas gracias, secretaria. Y a continuación, si me te cedo el uso de la voz, Gabriela, para quienes participarían en este caso. Serían hasta 3 intervenciones. Adelante. Okay. Bueno, secretaria, nada más decirle, al principio comentó que no existían vehículos dañados. Aquí le puedo mostrar, existe este vehículo, está la carta del centro de verificación donde está aceptando que se dañó el vehículo, lo mandaron a la agencia aire, pero al final no le solucionaron nada. Tenemos otro vehículo que fue chocado en el centro de verificación. Aquí mandó también su presupuesto y tampoco nadie le resolvió nada en lo absoluto. Se quedó por ahí en el tintero, hice una pregunta: ¿qué va a suceder con los vehículos que no pasen 3 veces la verificación? Queremos saber contundentemente, ¿tienen ustedes el plan de sacar vehículos de circulación, sí o no? Y la
situación de si van a reactivar los operativos y las multas en el 2026, porque nadie nos ha podido decir contundentemente qué va a pasar con los vehículos que no pasen 3 veces la verificación, sobre todo por esa declaración que tiene preocupada la ciudadanía del gobernador, en el sentido de que ya no iban a salir incluso del centro de verificación. Entonces, en ese sentido, y por último, usted dice que en este año que hubo una aprobación o un incremento en las pruebas, en el sentido de que fue creo que el 68% de aprobado, y yo quisiera ver si nos puede compartir las pruebas de eso, porque la mayoría de las personas que fue por un tema de obtener las placas y no tanto por el tema de que mucha gente ni siquiera se tomó la molestia de hacer una mínima afinación a su vehículo. Entonces no sé en relación a qué, y vuelvo al tema de la gente que inclusive tenía su vehículo descompuesto y que los propios centros de verificación les dijeron que lo llevaran con una grúa, y pues no sé si eso realmente sea una prueba de que bajó la contaminación, porque yo siempre he sostenido que una prueba es como ponerte un termómetro para saber si tienes temperatura, pero no realmente es el medicamento para que te quite esa temperatura. Voy a ceder el uso de la voz a mis compañeros. ¿Sí pueden decir su nombre? Sí, Raúl Argáez. Sí. Aquí la problemática de la verificación vehicular, nosotros vemos que su problema no radica en el costo, ¿sí? Pueden cobrarse al costo real que puede cobrarse muy caro o puede no cobrarse, ¿sí? El gran problema es cuando, o sea, los resultados que dan, ¿sí? Es ¿qué pasa con el objetivo principal, que es bajar las emisiones contaminantes del aire, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros hemos visto con los propios datos de la Secretaría, ya los había mencionado yo al principio en mi primera intervención, pues es de que no hay en 5 años, no hay resultados objetivos, ¿sí? Que hayan contribuido a la baja de emisiones, ¿sí? Son 5 años, digo, no es poco, ¿sí? No es un programa que apenas se inicia, que se esté evaluando, o sea, ya son 5 años o poco más de 5 años de este programa en su nueva modalidad y no hay resultados, ¿sí? Dice que usted que apenas ahorita el 20% de los carros de la planta vehicular aprueba la verificación, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se alcanzaría ese 60%? ¿Sí? O sea, si vemos la relación tiempo de este programa que se ha establecido y apenas en 5 años se lleva, suponiendo que eso bajara, ¿sí? Suponiendo que eso bajara los índices, porque nosotros vemos la problemática mucho más allá y usted ya mencionó al respecto, ¿sí? O sea, la problemática no solamente son los automotores en sí, su proceso de combustión y de emisión de contaminantes, sino nosotros vemos un problema multifactorial, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve, suponiendo hipotéticamente que ahorita funcionara muy bien el programa de verificación vehicular, de qué sirve si a diario se gastan millones y millones de litros de gasolina produciendo una gran cantidad de contaminación por la cada vez más caótica, insufrible problema vehicular aquí en el estado, ¿sí? O sea, nosotros vemos que los tiempos de traslado cada vez se hacen mucho mayores, mucho más difíciles, ¿sí? Y esto no se resuelve, ¿sí? Esto causa obviamente un mayor uso de combustible, como había dicho, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve? O sea, una cosa que se resolviera si la otra no se resuelve y al contrario se agrava, ¿sí? Se agrava porque el modelo de crecimiento, de desarrollo urbano, pues se ha dejado básicamente en manos de la especulación de las empresas privadas muy fuertes inmobiliarias, ¿sí?
y bueno, el desarrollo urbano está al son de la especulación del suelo, ¿sí? Y no de una planificación responsable y sustentable, ¿sí? El otro problema que podemos mencionar también es la calidad de las calles, que también eso contribuye fuertemente, ¿sí? La calidad de las calles que están en muy mal estado, ¿sí? El programa de sincronización de semáforos que está, pues cada sexenio nos dicen que lo renuevan y que va a funcionar ahora sí, y que van a invertir un montón de millones de pesos en esto, y que en la práctica vemos que no funciona, y a veces les funciona al revés, ¿sí? Porque la sincronización funciona, pero para hacer más lenta la circulación, ¿sí? Entonces, bueno, esto es desde el punto de vista de emisiones de gases, ¿sí? Y bueno, obviamente también está la gran contaminación de las ladrilleras, que no solamente es la época en que trabajan, que se haga la veda, sino la calidad de sus combustibles, donde utilizan todo tipo de combustibles, ¿sí? Llantas, acumuladores, etcétera, que son mucho más contaminantes que las emisiones de los automotores, ¿sí? Otra cuestión es la problemática de la quema de bosques, ¿sí? Que cada año con año gran cantidad de bosques se queman, y después ilegalmente se cambia el uso de suelo, ¿sí? Y se vuelven pues parques industriales, fraccionamientos, etcétera. O sea, todo esto, si no se ataca de una manera conjunta, vemos que aunque en el hipotético caso de que funcionara la verificación vehicular, pues de poco o nada serviría, ¿sí? Y es lo que vemos, que no funciona, ¿sí? Nosotros vemos cómo usted nos presenta aquí un programa del Fondo Verde, cómo está siendo aplicado, pero aquí vemos en la ciudad cómo no se conservan las áreas verdes, ¿sí? Y se cercenan, e incluso el gobierno del estado lo hace. Hay que ver solamente las obras que se hacen en Periférico, en Carretera Chapala, cuántos cientos y cientos de árboles han sido talados, en lugar de tener una política de reforestación, de volver verde esta ciudad, en pos de que la circulación funcione mejor y que no se logra además, se cercenan, se matan a miles y miles de árboles, ¿sí? Entonces, todo esto creemos que es una problemática general, y además, si no se ve en conjunto con la problemática del suelo y de la contaminación del suelo y la contaminación del aire, y del agua, poco o nada realmente sirven estos esfuerzos, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Pues a continuación, entonces, toca el turno para el secretario. No, era un... bueno, un minuto. Adelante. Bueno, yo nada más quería comentar algo, que desde el colectivo nosotros somos representantes de la población, resumido en las más casi 15,000 firmas que nos entregaron para este mecanismo. Y que bueno, quiero resaltar que fue un poquito no equitativo, porque nos dieron menos tiempo, porque no pudimos traer una presentación como ellos, porque nuestros compañeros que están en la plaza pública tienen el kiosco envallado, no pueden acceder a él en caso de que hubiera alguna lluvia. Y bueno, eso es lo único que yo quería acotar, y que nos pueden maquillar el programa, nos pueden aquí los dos secretarios pues hacer una presentación mágica de su programa de verificación vehicular, pero como dicen los compañeros, nosotros vemos la realidad en el día a día en la calle y es completamente diferente. Gracias. ¿Aurora? Aurora, muchas gracias. Bueno, a continuación, secretaria, adelante. Muchas gracias, gracias por sus preguntas. No contesté una y me voy a dar, si no contesté otra, ahorita vemos, según yo, perfecto, 5 minutos. Gaby, preguntabas, ¿por qué nos oponemos a la afinación? No nos oponemos a la afinación. La afinación tiene que ser una parte de esta política pública para bajar las emisiones en la área metropolitana de Guadalajara. Un auto no afinado no va a pasar la verificación vehicular. No es excluyente, es complementario, y esto es a lo que los invitamos a que lo trabajemos. ¿Cómo podemos trabajar? Sin embargo, la verificación, como ya vimos, es una obligación que tenemos como gobierno del Estado y que no vamos a quitar, porque es algo con lo que tenemos que cumplir desde la Ley General de Equilibrio Ecológico, ¿sí? Pero busquemos los mecanismos para incluir la afinación
Lo que queremos es tener mejor calidad de aire y mejor salud. Y lo mejor que podemos hacer es participar todos juntos en que esto sea un programa excepcional y en donde estemos todos considerados y que tenga una verdadera repercusión en nuestra salud. Con muchísimo gusto platicamos, abrimos los espacios que sean necesarios para ver cómo podemos incluir toda la parte de aviación. No estamos en contra. Eso es, nada más creo que me había quedado con esa pregunta sin contestar. Las multas y los operativos para el próximo año. Eso no se ha definido, Gaby. Eso todavía está en la estrategia 2026 que está en análisis por varias secretarías y por el gobernador. Aún no está definido por todos los vuelcos que hemos tenido este año, ¿no? Y que hemos estado trabajando, estamos definiendo. Y me voy a las otras preguntas. No. Nada más, no sé si va contemplado ahí lo del fondo, en qué se está destinando y qué porcentaje del costo de la verificación va destinado al fondo medioambiental. Sí, perfecto. De las preguntas que hiciste, con muchísimo gusto hacemos una investigación sobre lo que nos estás enseñando de los autos chocados y dañados. Cuenten con ello, nosotros a la brevedad les vamos a decir cómo está toda esa información sin ningún problema y muy importante además. Si se retirarán vehículos en el 2026, no es una medida que se esté contemplando actualmente. Estoy viendo que acá. Sobre informar la antigüedad de los aparatos que miden los IMECAS. Te estás refiriendo al CIMAG, ¿verdad? A las estaciones. Y si no me equivoco, las estaciones, las más antiguas tendrán unos 8 o 10 años, más o menos. Las más antiguas empezaron en el 93, publicaron datos en el 95 de manera automática, pero se renovó casi el 90% de la red en septiembre del 2024. Entonces, casi toda la red se renovó en septiembre del 2024 con dinero del Fondo Ambiental. Esto es importante, esto tiene que ser un programa que dé la vuelta, que financie la política ambiental de Jalisco. Eso es lo que debe de ser y cómo se ha estado utilizando. Ustedes vieron los proyectos en los que en este año se destinó el recurso del FEPAG. Los porcentajes, y le voy a pedir aquí están, de los recursos de la verificación vehicular, el 26% se va al FEPAG, al Fondo Ambiental de Jalisco. El 50% se va a los centros de verificación y el 23% se va al proveedor tecnológico. En pesos y centavos son 134 pesos por verificación, se va al FEPAG a financiar estos proyectos y otros muchos que se han financiado en el pasado, estos que les mencioné. 250 se van a los centros de verificación y 115 pesos por prueba se van al proveedor tecnológico. Así es como están los números. Sobre sus preguntas, Raúl, ¿correcto? Raúl, perdón. Me dice, en 5 años no hay resultados. Sí los hay, estamos así, ustedes vieron los números, 300,000 en el 2022, 800,000 en el 2023, 300 otra vez en el 2024, 1 millón en el 2025. Es muy complicado con el sistema de monitoreo de calidad de aire, es decir, justamente extraer únicamente los contaminantes de fuentes móviles. Más cuando estamos teniendo estas variaciones tan grandes de un año a otro. Lo que nosotros estamos proponiendo y solicitando es que el programa funcione como tiene que funcionar, con el 60% del padrón obligado aprobado, para nosotros empezar a tener contundentemente estas mejoras en la calidad de aire. ¿En cuánto tiempo se alcanzaría ese 60%? Se la voy a deber y le vamos a hacer una fichita de ese dato.
¿De qué sirve que tengamos el programa de verificación vehicular si seguimos con ladrilleras, si seguimos con incendios forestales, etcétera? Lo comprendo. Comprendo perfectamente lo que usted dice y para mí es un gusto que haya una preocupación genuina por el tema medioambiental. Y también lo vimos ya en el Plan Estatal de Desarrollo, en donde medio ambiente y acción climática son la preocupación número 1 de los jaliscienses, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que ya no tenemos que convencer a nadie, ya nos dimos cuenta, ya lo estamos experimentando en carne propia, ya vimos que el cambio climático existe, que tengo olas de calor, que tengo sequías, que tengo lluvias cuando no debo de tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahora lo que necesitamos es accionar los mecanismos para que podamos actuar ante esos impactos, mitigar lo que podamos y adaptarnos a lo que nos queda. Nos tenemos que empezar a adaptar porque esto es real y necesitamos acabar con ello. Entonces, comparto con usted esa preocupación y por eso estamos trabajando en una política integral de todas las emisiones, no nada más las vehiculares. Muchas gracias, secretaria. Y bueno, ya estamos en tiempo, de hecho nos extendimos de lo que se tenía previsto, ya llevamos prácticamente 2 horas. Entiendo lo que compartiste, Aurora, respecto a que los secretarios trajeron una presentación cuando ustedes hablaron, me parece, alrededor de 2 veces y nunca manifestaron que querían traer alguna presentación. Sí se les dijo cuánto tiempo tendrían e insisto, incluimos más tiempo de ambos lados, tanto de ustedes como de ellos, para que pudiera generarse aún más espacio en este diálogo e interacción. Sin embargo, es importante señalar, como parte ya de las conclusiones, que este es el primer ejercicio de, espero yo, muchos que vengan, y como parte de los integrantes del Consejo me parece que debemos de fomentarlos. Como inicié en este ejercicio, lo celebro ampliamente, que hayan ejercido este derecho solicitando este acercamiento y esta convocatoria pues prácticamente pública. También quiero señalar que evidentemente entre más los desahoguemos se irá estableciendo con toda claridad el mecanismo y tomaremos en cuenta lo que ahora ha surgido como esta parte, ¿no? Hay muchos detalles que estoy segura que en la siguiente tomaremos en cuenta. Sin embargo, yo también quiero destacar varios rubros. Como parte de acuerdos del secretario de Hacienda, y me parece que la secretaria de Medio Ambiente está en la misma posición, ustedes pueden hacer llegar las propuestas que consideren a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, de Claudia Arteaga, donde pueden presentar esas propuestas y nosotros se las haremos llegar. Y al menos con el secretario de Hacienda, él dijo que podemos generar ya una reunión específicamente con él y supongo que con la Secretaría de Medio Ambiente también, ¿no? Como para traer una ruta de diálogo abierto, porque eso es algo muy importante que debemos de tener claramente identificados. En esta administración tenemos una instrucción desde el gobernador, tiene que ser un gobierno de puertas abiertas, donde le demos cabida a todas las inquietudes que se tengan desde los diferentes grupos que conforman la sociedad, que escuchemos y evidentemente ante circunstancias o las problemáticas que se viven en el día a día, incluso convoquemos para trabajar colaborativamente en la atención de esas problemáticas. Eso ha quedado completamente definido por la visión del gobernador. Y en este sentido quiero señalar que este ejercicio, ustedes lo han podido constatar, si bien es cierto, hay muchos rubros que debemos de tomar en cuenta para ya establecer un mecanismo con cada uno de los puntos, y estoy segura que todos los integrantes del Consejo lo haremos en las sesiones venideras.
También me queda claro que se evidencia pues, que se abrieron las puertas, las autoridades están proporcionando información y arranqué yo este diálogo señalando que posiblemente no estamos de acuerdo con los puntos de vista que aquí se vierten, tanto de las autoridades como por parte de los promoventes. Esto es algo normal en un diálogo. Sin embargo, me parece importante destacar esta apertura en cuanto a proporcionar la información, en cuanto a que ustedes también nos den en este caso lo que tú estás proporcionando, Gaby, estas pruebas que manifiestas y que posiblemente no han llegado en este caso a los secretarios, y me parece importante que incluso el día de hoy ya se entregue esta documentación para que se le pueda dar seguimiento, pero también nos permite identificar dónde hay fallas cuando un ciudadano, por ejemplo, denuncia. Y esto es paralelo a lo que tendría que estar haciendo la Secretaría del Medio Ambiente. Nos permite identificar que en muchos de los procesos o en algunos de los procesos institucionales también tenemos que mejorar varios rubros. El primero, la comunicación, es decir, que la información de la autoridad, y lo comentó Paola hace un momento, tenemos que lograr establecer un lenguaje donde lo técnico pueda llegar a así comunicarse adecuadamente a los ciudadanos, porque en varios rubros, no solamente en este, hemos llegado a tener ese tipo de, digamos, de problemática, y en materia de participación ciudadana lo tenemos completamente detectado, donde las partes técnicas de la administración pues prácticamente no hemos sabido comunicarlas asertivamente. Es algo en lo que tenemos que trabajar, y estamos trabajando diversas dependencias en este punto, y me parece que esa es parte de establecer un diálogo abierto, pero sobre todo constructivo, y que sí incida en lo que como ciudadanos queremos. Ese es en un primer punto. Y en un segundo, pues también ver e identificar las problemáticas que se están generando cuando un ciudadano denuncia o cuando ocurren este tipo de, insisto, de quejas incluso, pues a lo mejor también tenemos que reforzar nosotros como autoridad los espacios para que las personas denuncien y que esa denuncia se atienda lo más pronto posible, ¿no? También en este momento son de los rubros que he estado tomando nota, porque como Secretaría de Planeación y Participación pues tenemos una transversalidad con todas las instituciones en todas las temáticas, entonces me parece importante, y también estamos nosotros desde la oficina ya tomando este levantamiento de información que para nosotros nos sirve muchísimo. Y por otro lado, pues también celebro que exista esta apertura en cuanto a que lo que arrancó o lo que inició con este espacio de gobernanza como mecanismo de gobernanza no termine aquí, sino sea un punto de partida en la cual, insisto, se puedan generar otras reuniones quizás más específicas sobre puntos ya más detallados, porque evidentemente los puntos que nosotros al menos les pasamos a los secretarios fue muy genérico, de los que ustedes ya estuvieron compartiendo aquí, que ya fueron más detallados, y bueno, en esto, de mi parte, yo señalaría como los puntos también de mejora, ¿no? Como en las próximas reuniones, que acotar como muy bien esas peticiones para que pues vengan ya con estos rubros, para que todos los puedan aprender y desahogar. De tal forma que también algo muy importante que yo destacaría, que se señaló hace un momento, porque es muy importante lo que ustedes están pidiendo, ¿a dónde se va el recurso? ¿Qué se hace con el dinero de los jaliscienses que se está derivando a este fondo? Y este es un punto en el que debemos de trabajar muchísimo, Paola, en este y en todos los fondos.
el transparentar y dejar con muchísima claridad las acciones. Y también lo más importante, que yo acabo de darme cuenta igual que ustedes, quien decide a dónde se va ese recurso no eres tú, no es el gobierno, sino que es un grupo conformado, o un consejo, un comité, por la academia, por representantes del sector empresarial o de organizaciones de sociedad civil, y por, en este caso, gobierno. De tal forma que la decisión no recae en la institución, sino que es un órgano colegiado. Sin embargo, me parece que tendríamos que transparentar, o al menos que se identifique con toda claridad en la página de la Secretaría de Medio Ambiente quién conforma ese consejo, ese comité, las actas que se estén generando, levantando por el comité. Y otro rubro más importante que yo, insisto, me doy cuenta en este momento, pues es esta parte de lo que se hace en ese recurso, ¿no? Me parece que eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y pues ya me super excedí de tiempo, pero me parecía muy importante destacar, aparte tenemos otra comparecencia en un momento más nosotros, pero me parecía muy importante no cerrar este diálogo con estos acuerdos que podría destacar como sumamente asertivos, en donde después de esta comparecencia se puede dar continuidad a todos estos puntos, que posiblemente ustedes quieren todavía más información, y pues que evidentemente con el enlace de la Secretaría Ejecutiva estaremos esperando, y nosotros también pues concertamos las citas con los secretarios para que se puedan seguir generando estos espacios de diálogo, pero sobre todo lo más importante, de construcción y de co-creación. Pues muchísimas gracias. A los consejeros, secretaria, muchas gracias. Presidente, no sé si quieras ya pues cerrar la sesión para que podamos todas y todos retirarnos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por asistir, por levantar la voz. Hay que aprovechar la apertura. Se trata de cómo sí, de cómo sumar, de cómo tener una mejor sociedad. Entonces, esto es un primer paso, hay que seguirlo y pues darle para adelante, ¿no? Digo, no se trata nada más de, ay, esto, lo otro, no, sino que hay que buscar cómo mejorar en comunidad. Muchas gracias.